Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Manuel Pinto, analista en XTB, y como cada semana vamos a hacer el repaso del mercado, lo más relevante que ha ocurrido en estos últimos días en los mercados financieros, así como la evolución que han tenido nuestras carteras de ETFs, como sabéis, en los tres perfiles que tenemos definidos, un perfil conservador, un perfil moderado y un perfil agresivo, cada uno de ellos con diferentes ponderaciones en cada tipo de activo que valoramos al final del vídeo. Como siempre, en primer lugar, lo que es la presentación del ETF, aunque ya todos lo sabéis, fondo cotizado nos permite replicar un índice, nos permite replicar un sector, una idea. Hay ETFs incluso que nos permiten replicar a la inversa de lo que haga un activo subyacente, o ETFs que nos permiten replicar materias primas o divisas, generando por tanto una mayor diversificación en nuestra cartera de inversión. Además, como ventaja respecto a otros productos como fondos de inversión, nos permite tener una liquidez inmediata, también con unos costes mucho más eficientes en nuestro día a día. Así que, por tanto, como ese breve resumen que siempre dejamos, vamos a pasar a lo que ha sido la semana, a lo que nos ha deparado los mercados financieros con mayor relevancia, como sabéis, en primer lugar a nivel macroeconómico, como siempre comentamos, en lo que siempre en los últimos días ha marcado la evolución de los mercados. En primer lugar, como podéis ver arriba a la izquierda de vuestra pantalla, lo más relevante hace apenas una semana, el viernes pasado, conocimos los datos de empleo en Estados Unidos. Recordamos que ha sido siempre la principal fortaleza en la que los bancos centrales y principalmente la FED han defendido sus políticas monetarias agresivas, y que, como podemos ver en pantalla, en primer lugar vemos la tasa de desempleo en 3,5%, desde una tendencia bajista después del COVID asombrosa, en la que seguimos viendo una fortaleza dominante del empleo a pesar de los últimos anuncios de las grandes entidades mundiales, potencias tanto tecnológicas como incluso otros sectores, en su programa de despidos para reducir costes ante lo que viene en el futuro. También non-farm payrolls en 236.000, por tanto siguen esa tendencia positiva, a pesar de siempre querer tener mejores perspectivas, pero que sigue evolucionando positivamente el empleo. También protagonista el Banco de Japón, al comunicar que va a seguir con sus programas acomodaticios en cuanto a la política monetaria, a pesar de que se espera que sea un poquito más agresivo que su predecesor Kuroda. Se espera que sobre todo los movimientos sean en cuanto a la curva de tipos, a las limitaciones actuales en cuanto a los intereses de los bonos. Otros de los protagonistas a nivel macroeconómicos del mercado han sido los datos sin duda de inflación en Estados Unidos, como podéis ver en pantalla, que desde luego aquí lo que vemos ha sido la repercusión en el euro-dólar de los datos de inflación, que llevaron a una devaluación del dólar y por tanto una apreciación del euro tras los datos conocidos. En cuanto a esos datos, la inflación general cayó del 6% al 5%, cuando se esperaba unos niveles del 5,2%, por tanto niveles por debajo de lo esperado, y sin embargo la inflación subyacente es lo que más preocupa a día de hoy a los mercados. Inflación subyacente que fue en línea a lo esperado, 5,6%, pero por encima del mes previo, que fue del 5,5%. Los parámetros en los que más está subiendo la inflación, como podéis ver, todo tema de vivienda, en el tema del transporte, las aerolíneas siguen con niveles de, creo que es el concreto, el 18% de subida respecto al mismo periodo del año pasado, los fármacos, medicamentos que siguen evolucionando, y lo que veis en la parte baja, en morado, es el combustible, que debido al efecto base de cuando se hace el estudio, vimos el conflicto bélico arrancando en Ucrania hace 12 meses y los precios de las materias primas energéticas que subieron muchísimo durante semanas, que comparativamente al momento actual ha denotado pues esa reducción y esa implicación a la baja del combustible. Como decía, podéis ver en la gráfica de abajo a la derecha el rendimiento del eurodólar. Una vez que salieron nuestros datos de inflación, el mercado empezó a descontar un programa de subida de tipos más suave, por tanto, y esa reunión del mes de mayo, a pesar de que todavía tendremos más datos encima de la mesa, parece descontar una subida de 25 puntos básicos y un parón en el programa de subida de tasas por parte de la FED.
Por otra parte, las minutas de la FED, en las que conocimos también entre semana, entre ayer y el miércoles, nos ha deparado un movimiento también a la baja en el dólar y al alza en los principales selectivos bursátiles, que denotan y por tanto descuentan ese parón en las subidas de tasas. Vamos a continuar con nuestra presentación a nivel corporativo, que es lo más relevante que ha pasado a nivel corporativo, y como podemos ver en pantalla, lo hemos dividido en 5 compañías. En primer lugar, Ferrovial, que podéis ver arriba a la izquierda de vuestras pantallas, sin lugar a dudas, gran protagonista en España. Ayer junta de accionistas en la que se decidió, por tanto, el cambio de la sede a Países Bajos, tras explicar los motivos que llevaron a la compañía y a su presidente, Rafael del Pino, a solicitar este cambio en la junta de accionistas. Por otro lado, Louis Vuitton, que podéis ver arriba a la derecha, otro de los protagonistas, que esas subidas que está llevando al sector del lujo tras la reapertura de China y tras los resultados del sector, que ha llevado al CAC francés a sus máximos históricos durante los últimos días. Iberdrola, que ha vendido gran parte de su negocio en Norteamérica, en este caso en México, ha vendido la parte al gobierno mexicano y que ha generado importantes plusvalías en los últimos días tras esa venta de su negocio, al igual que Novo Nordisk ha tenido subidas importantes tras la aprobación en Estados Unidos de la Agencia de Medicamentos ante los fármacos que tiene actualmente contra la obesidad y la diabetes, y el buen rendimiento que están ofreciendo principalmente contra la obesidad. Amazon, también protagonista de la semana, tras comunicar una nueva herramienta de inteligencia artificial que pueda combatir a los principales players del mercado como Google, y que le ha llevado en la sesión de ayer a subir más del 5%, y veremos hoy qué es lo que nos depara también, que se esperan subidas, pero que primero conoceremos los resultados de las entidades bancarias. Sobre todo hablaremos de ello la semana que viene, porque va a ser sin duda los grandes protagonistas esa presentación de resultados que conoceremos en estos próximos días en Estados Unidos. En el seguimiento de cada perfil, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo podáis ver de la mejor manera posible. Seguimiento de cada perfil, como decía, pues realmente un 3,63% en el perfil conservador en lo que llevamos de año. Como podéis ver en pantalla, Europa está siendo el principal ETF que está generando rentabilidad, y esto, pues sobre todo los ETFs de renta variable, nos están llevando a tener un impulso en la cartera, que empezó el año muy bien en cuanto a renta fija, sobre todo los vencimientos a mayor plazo, como es la deuda de gobierno a largo plazo, a través del ETF DTLA.UK, que nos está generando una rentabilidad del 6,28%, pero que ante el mes de marzo, con las dudas que hubo en general sobre los datos de inflación, crisis financiera, etcétera, el repunte de los bonos fue importante, y por tanto la caída en precio, y que ahora, con esos datos de inflación por debajo de lo esperado, otra vez nos han permitido tener una revalorización, como veis, del 1,28%. Seguimos positivos en renta fija y seguimos confiando en los ETFs descritos en renta fija. Muchos nos preguntáis también por la deuda de gobierno, por ejemplo, de España, ¿no? Que cómo podéis comprar deuda de España, deuda de gobierno, letras del Tesoro, a través de este ETF que podéis ver en pantalla, eunh.de. Tenemos la posibilidad de replicar vía precio los bonos del Tesoro de España, además de bonos del Tesoro del gobierno alemán, gobierno italiano, holandés, irlandés, francés, por ejemplo, y que a través del ETF nos permite diversificar riesgo en todos estos países. Como decimos, también deuda high yield, que está teniendo un comportamiento altamente atractivo a lo largo del año, generando una rentabilidad de casi el 4%, y que durante esta semana, una vez que los spreads de crédito han pasado de esas dudas de la crisis financiera y de la posibilidad de desaceleración económica, pues nos han permitido tener una revalorización importante en este ETF. El oro, que también ha tenido sus más y sus menos en estas últimas semanas, genera prácticamente un 8% de rentabilidad en el año, el ETF GLN.UK,
y que sobre todo pues ante esa posibilidad de tipos de interés reales negativos, la debilidad del dólar, pues ha tenido esos drivers o esos catalizadores positivos. Continuamos en la siguiente cartera, en la cartera moderada, 60% renta fija, 40% renta variable, también con rentabilidades en torno al 4%, en este caso del 3,70%, y que nos permiten, sobre todo a través de los ETFs también de Europa o del sector salud en Estados Unidos, tener una generación de rentabilidad positiva. Se queda rezagado, por tanto, el ETF de países emergentes, como podéis ver en pantalla, el Standard & Poor's, el MSCI World haciéndolo muy bien, y en renta fija, como comentábamos antes, tanto deuda de gobierno a largo plazo, high yield, etcétera, haciéndolo bien. En cuanto a el perfil más agresivo, 3,52%, en este caso, además tenemos la parte de los ETFs de petróleo y gas, que lo están haciendo muy bien en la última semana, principalmente el petróleo y gas, pero que en el año se mantienen planos, igual que energías limpias nos ha penalizado también dentro de cartera, dentro de esa parte de ideas más nicho, nos ha penalizado con un 3,52%. El Russell 2000 también se mantiene en terreno ligeramente negativo a lo largo de este año y que compensamos con el resto de ETFs, tanto de Europa, como decíamos en las dos carteras anteriores, como de Estados Unidos y del MSCI World, que tiene en este caso un 25% en el ETF EUNL.DE. Como veis en pantalla, aquí también hemos incorporado deuda corporativa de China y deuda a mayor largo plazo sigue siendo en este caso también la que más ponderación tiene dentro de la cartera agresiva. Hasta aquí nuestra actualización de la cartera de ETFs, espero que se hayan resuelto cualquier duda que tengáis, en cualquier caso, siempre dispuestos y siempre disponibles a vuestras preguntas, manuel.pinto@xtb.es, 91 570 6705, también encantadísimos de poder conversar con vosotros. Hasta aquí nuestro seminario y actualización de las carteras de ETFs de esta semana. Buen fin de semana.